Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos quienes ya nos acompañan. Gracias por conectarse a esta reunión de la mesa de competitividad, ahora en la versión virtual. Esta ya es la segunda que hacemos de esta metodología. La última, pues hace un mes que tuvimos la presencia del ministro de Comunicaciones. Gracias nuevamente por acompañarnos. Quiero solo repasar un poco de la agenda que vamos a tener esta tarde. Lo primero es las palabras de bienvenida por parte de José Adrián López, presidente del Consejo de Competitividad de Alta Verapaz. Luego, la presencia y la exposición del doctor Edwin Asturias, quien nos va a presentar un poco más a detalle sobre este esquema de reapertura y cómo pues, cada una de las fases se pueden ir cumpliendo. Como director ejecutivo de la Comisión contra el COVID-19. Luego, algunas preguntas y comentarios. Y luego, como ya es usual en este espacio, vamos a tener un tiempo para una especie de marketplace en donde pues, empresas que deseen hacerlo pueden promover los productos o servicios que desean, que creemos que es muy importante durante esta pandemia y que ha ayudado mucho a concretar ciertos negocios. De hecho, pues algunas empresas ya nos han dicho que han concretado negocios del último que tuvimos hace un mes, lo mismo con Quetzaltenango que lo tuvimos también. Así es que, sin más, dejaría en el uso de la palabra al señor José Adrián López. José Adrián, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, doctor Asturias. Gracias por el esfuerzo que se hace en esta actividad, en realizar esta actividad. Creemos que es muy importante, pues debido a la trascendencia que estamos, en la época que estamos viviendo. Bienvenidos a todos los que en su momento ya están presentes en dicha actividad y también a los que se incorporarán posteriormente o en su momento lo harán. Para mí es un mucho gusto participar en esta tarde. Creo que es un tema muy importantísimo que estamos tocando el día de hoy y también la importancia de la participación del doctor Edwin Asturias, que es el comisionado de esta actividad tan, ahí sí que diría yo, tan trascendental en estos tiempos. Y pues bienvenidos a todos. Quisiera platicarles y creo que es va a ser muy productiva la reunión. Yo creo que cada región tiene sus particularidades y eso de alguna manera pues nos va a atraer la atención para que nosotros en algún momento nos involucremos en el qué hacer.
Quisiera, sin antes, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar esta tarde acá compartiendo con todos los que ya están. Y déjenme decirles que en nuestra región, pues tenemos la percepción de cada quien va a tener una percepción distinta, como lo decía anteriormente, porque cada región, cada departamento, cada municipio es diferente. Pero sí quisiera yo tocar el tema del liderazgo. En este caso, quiero decirles que la ausencia de liderazgo local y unidad para combatir el coronavirus definitivamente es una amenaza más grande que la propia enfermedad. Y la politización de la pandemia ha empeorado la crisis. La región de Alta Verapaz necesita desesperadamente de unidad nacional y solidaridad local. La politización de la pandemia la ha exacerbado y la mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el propio virus, sino la falta de solidaridad y liderazgo. La prevalencia del virus en Alta Verapaz se da más bien por la influencia de tres trágicas tradiciones de la región, que es el abismo de desigualdades, los indicadores de pobreza son bastante altos, el tema de la desnutrición, no digamos, la falta de capacidad estatal y la baja calidad de liderazgo político. Los 17 municipios se encuentran atrapados entre esos tres problemas crónicos. Casi todos los municipios con tasas de pobreza extrema, lo que hace más difícil responder muy bien a la crisis sanitaria. Además, poco se puede hacer para neutralizar el efecto de las desigualdades cuando no se tiene capacidad estatal para implementar políticas de salud y sociales con eficiencia. Y cuando se tiene esa capacidad estatal, los municipios afrontan la mala calidad de su liderazgo. Debido a la fuerte desigualdad presente en la mayoría de los municipios, las condiciones precarias mencionadas más arriba vienen acompañadas de graves vulnerabilidades económicas. Las políticas de aislamiento social, pues solo pueden funcionar si las personas tienen la posibilidad real de confinarse. En regiones como la nuestra, donde la informalidad laboral y económica llega respectivamente a porcentajes tectónicos, dejar de trabajar para quedarse en casa simplemente no es una opción. En los mayores polos de infección son los mercados de alimentos, donde convergen al mismo tiempo trabajadores de zonas rurales y urbanas. La falta de una alternativa de abastecimiento dificulta significativamente concebir una política efectiva. Y en ese sentido, ninguna política de aislamiento social puede darse sin la implementación concreta de una renta mínima para los ciudadanos más vulnerables. Algunos se encuentran sin salidas innovadoras, motivando los focos de infección porque no tienen alternativas y han optado por ello, pero la falta de capacidad estatal les ha impedido ejecutarla. En la región, la ayuda a la extrema pobreza, pues muy reducidamente llegó. Campañas radiales en idiomas mayas tampoco se hicieron oír. La distribución de la ayuda fracasó debido a la ausencia previa de políticas sociales efectivas. Y como conclusión, diría yo que es importante resaltar que el apoyo de un buen líder en estos tiempos de crisis tiene mucha importancia. No solo para poder hacer frente a los problemas en épocas de pandemia, sino también para reflexionar y saber reinventarse a nivel profesional y laboral en este momento de crisis. Adaptarse se ha convertido en una necesidad clave en estos nuevos tiempos. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Gracias, Juan Carlos, por esta actividad. Creo que es importante, como decía anteriormente, y tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, José Adrián. Quisiera ahora presentar al doctor Asturias. El doctor Asturias es investigador científico en la División de Control y Prevención de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg en Enfermedades del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, director del Centro de Cooperación Internacional, fundador del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ha sido profesor asociado de Infectología, Pediatría en la Universidad de Colorado. Presidió también la Comisión Nacional de Contención de Poliovirus del Ministerio de Salud, fundador de la Comisión Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, vicepresidente del Comité Global de Asesores de Seguridad en Vacunas de la Organización Mundial de la Salud y ahora pues director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia
del COVID-19 en la COPRECOVID. Muchas gracias, doctor Asturias. Gracias a las empresas que hacen posible esta reunión. Lo dejo en el uso de la palabra, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a Fundesa por la invitación y obviamente a los múltiples personas de Alta Verapaz que se pegan esta conferencia el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, ya José Adrián dio una introducción inicial que creo que hace una situación compleja de una pandemia que obviamente nos ha afectado a todo el mundo. Creo que no hay estado ni gobierno ni sistema que pueda haber estado preparado para esta pandemia y todos tenemos que reconocer eso, ¿verdad? Tenemos que comenzar por ser humildes ante esta pandemia y entender de que no importa qué tan bien haya estado organizado un sistema de salud y qué tan bien haya estado organizado un gobierno, hasta los gobiernos más ricos y más organizados han tenido desafíos enormes en una pandemia con esto, lo cual nos hace reconocer algunos aspectos que voy a tocar dentro de mi presentación. Voy a tomarme un momentito, tal vez unos 15 minutos para dar una presentación que les va a ayudar un poquito a comprender, digamos, cuál es la ruta que hemos trazado con este tablero de alertas sanitarias y darles una idea de cómo va la epidemia, aunque no voy a entrar en los aspectos epidemiológicos muy detallados, ¿no? Primero, reconocer que esta epidemia ha afectado a todos los países de Centroamérica de una manera muy similar. Tal vez el país que más, ustedes pueden ver las curvas aquí de Guatemala, de El Salvador y Costa Rica que están aquí arriba y cómo, digamos, a través de los tiempos, ¿verdad? Y esto es desde que se alcanzó un caso confirmado por millón de habitantes. O sea, en el caso de Guatemala, eso significó cuando llegamos a 16 casos. Entonces se comienza a contar a partir de ahí, es porque cuando se cree que ya la epidemia está comenzando a tener una estabilidad. Ustedes pueden ver que las líneas son muy similares entre los tres países, ¿verdad? Del triángulo norte, del triángulo del trifinio centroamericano, ¿no? Costa Rica fue el primer país que tuvo la primera onda, tuvo una onda más escalada que el resto de países de Centroamérica por su posición especial dentro del turismo y el hecho de que pudieron rápidamente establecer un sistema de pruebas que los llevó a una identificación de casos adecuada. Ellos tienen un sistema de salud basado en la atención primaria y universal a través de la Caja de Seguridad Social que hizo que rápidamente pudieran contener esa primera ola de epidemia. Y ustedes ven que se mantuvieron por lo menos unos 2 meses con muy pocos casos y más recientemente, conforme ellos fueron reabriendo la economía, aunque lo trataron de hacer de una manera cautelosa, probablemente la fórmula no fue la más adecuada y volvieron a levantarse a un punto donde están tan rojos como cualquiera de los países de Centroamérica en este momento, ¿verdad? Entonces es claro de que las enseñanzas detrás de esto es que cualquier reapertura económica que hagamos, mientras la población continúe siendo susceptible, va a experimentar un repunte de los casos. El otro aspecto que nos enseña qué tanto está preparado el sistema de salud es la mortalidad. Todos los países comienzan con mortalidades altas o relativamente altas porque al principio en lo que el sistema de salud entiende cómo tratar a los pacientes, quiénes son los de más riesgo, cuáles son las mejores maneras de tratarlo. 3,000 camas de intensivo. Rápidamente, en cuestión de 2 semanas, mostró que ese pico iba a caer y probablemente necesitaríamos alrededor de 3,800 camas y 960 camas de intensivo a nivel nacional. Y más recientemente, el modelaje muestra de nuevo el aplanamiento de la curva. Ahora la curva se nos tira hasta casi octubre y eso nos deja con 2,840 camas necesarias y 604 de intensivo. Hoy por hoy el sistema tiene alrededor de unas 3,800 a 4,000 camas de COVID-19. Lo que no tenemos es suficientes camas de intensivo y eso Alta Verapaz no es muy extraña. Eso probablemente si contamos las camas de intensivo que tienen para COVID no pasa de una decena, ¿no?
Ya hemos tenido 4 meses de confinamiento. Obviamente la economía ha sufrido. Los pobladores han hecho un esfuerzo enorme, así como las empresas, en tratar de mantenernos lo más confinados posibles, aunque sabemos que ha sido un confinamiento parcial. Hay un impacto importante a nivel económico y no nos queda mucha alternativa más que comenzar a tener esa reapertura lenta, gradual y disciplinada que nos pueda llevar a ese balance entre ir reabriéndonos, pero al mismo tiempo cuidar la parte sanitaria, ¿no? Y esto no hay una fórmula, ¿verdad? Cada país es distinto, las poblaciones son distintas en términos de disciplina, el nivel de educación es distinta en cada población y la cultura es distinta. Y eso hace muy diferente, digamos, el cómo países nórdicos o europeos puedan enfrentar esto comparado a países como Guatemala que tienen culturas completamente distintas, ¿no? O los asiáticos, por ejemplo. Pero se tomó mucho de esas lecciones aprendidas en otras partes para poder desarrollar ese sistema de alertas. Y el sistema de alertas, como ven, es un sistema relativamente simple de comprender, pero un poco complejo en el sentido de lo que son las restricciones en cada sistema de alerta, con muchas preguntas al respecto. Entonces me voy a tomar unos minutos para explicarlo, para que todos estemos alineados. Obviamente el sistema de alerta máxima es el rojo. Tiene 4 pelotitas que son los numerales mayas. El naranja es 3, el amarillo son 2 y el verde es 1. Ustedes me han escuchado decir que básicamente esos colores se van a aplicar en base a ciertos indicadores. Y para eso desarrollamos un puntaje. No quisiera entretenerlos mucho, pero hay 3 indicadores importantes. Los indicadores se cuentan por 14 días. ¿Qué significa eso? Que no son los 14 días que alguien quiera tomar, sino el Ministerio de Salud va digamos, establecer un límite en el cual se hace el corte. Y el corte va a ser cada jueves cada 2 semanas, el jueves por la noche. O sea que los datos vamos a obtenerlos el viernes. El viernes se van a analizar los datos en base a estos indicadores. Y el sábado se va a estar publicando cada 2 semanas un nuevo tablero de alertas. Ese sábado que se publica es para que ya sea sábado por la tarde y el domingo las municipalidades y los pobladores puedan enterarse del color que les corresponde para las próximas 2 semanas, ¿verdad? Entonces, muchos de los indicadores tienen que ver con esos 14 días anteriores. ¿Y por qué usamos 14 días? Porque ese es el tiempo en que se tarda la incubación del virus. El virus regularmente incuba por 1 semana, a veces 10 días. Entonces, lo que pase hoy, por ejemplo, en Cobán, Alta Verapaz, en términos de contagios, no se va a expresar hasta más o menos 1 semana y media, 2 semanas después. Por ejemplo, si hoy con la reapertura que comenzamos a tener se aumentan los contagios, no vamos a notar ese cambio en la próxima alerta, sino que tal vez hasta la siguiente alerta que tengamos. Y es claro que esos 15 días nos permiten también ver el promedio de lo que está ocurriendo en esos 15 días. Para eso vamos a tomar 3 indicadores. Uno es lo que llamamos los epidemiólogos la incidencia de casos. Esos son los casos nuevos que aparecen en esos 14 días anteriores confirmados de COVID-19 y eso hacemos una fórmula para sacar lo que llamamos la tasa por 100,000 habitantes. Muchos alcaldes a veces preguntan, bueno, pero yo no tengo 100,000 habitantes en mi población. No importa, ahí les voy a explicar cómo es que la calculamos. Y dependiendo de cuántos casos por población haya, mientras más casos por población, obviamente recibe unos mayor puntos en términos de la tabla. El otro indicador es el porcentaje de pruebas positivas y eso también tiene un puntaje dependiendo del porcentaje de pruebas positivas que tenga uno. Y finalmente hay un último indicador que tiene menos peso, que es el número de pruebas por 1,000 habitantes por día que esté haciendo ese municipio o ese departamento. Y esto es muy importante porque este indicador lo que hace es estimular para que los municipios hagan más pruebas de manera que puedan tener una mejor trazabilidad de su epidemia. Entonces me voy a pasar a explicar un poquito estos indicadores, cómo se calcula estos casos por 100,000 habitantes. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en este caso hay un municipio donde pueden vivir solo 1,000 habitantes, ¿verdad? Y tal vez en los últimos 14 días se detectó una persona que es COVID positivo. Entonces,
para calcular el número por 100,000 habitantes, dividimos ese caso entre las 1,000 personas que viven en ese municipio. Eso nos da una fracción que es 0.001 y esa se multiplica por 100,000. Y entonces nos da esa tasa que son 100 casos por 100,000 habitantes. No es que existan 100 casos, sino que es la tasa para poder comparar a todos los municipios de la misma manera. Y eso en este caso a este municipio le van a dar 4 puntos porque está por arriba de 55. La siguiente parámetro es la utilización de las pruebas positivas y eso uno ve cuántas pruebas se han hecho en ese municipio. Por ejemplo, en este caso tenemos un municipio que hizo 10 pruebas. De esas 10 pruebas, una salió positiva. Entonces dividimos esa persona que salió positiva entre las 10 pruebas que se hicieron en el municipio y eso nos da un porcentaje del 10%. El 10% le permite tener a este municipio 2 puntos en el tablero, ¿verdad? Entonces ahora ya sumamos 4 en términos de casos, sumamos 2 en términos de porcentaje de pruebas positivas, nos da un puntaje de 6. Y finalmente está el último indicador, que es el número de pruebas por 1,000 habitantes por día. Entonces, de nuevo, vamos a ir a ese municipio donde viven 1,000 personas. Durante las pasadas 2 semanas solo le hicieron una prueba. Entonces, yo divido una prueba entre 14 días y me da este 0.07. Eso me da 0.07 pruebas por 1,000 habitantes y eso me coloca un puntaje de 2. Me da más puntos porque si usted no hace pruebas, el tablero le da más puntos a usted. Si usted hace mucho más pruebas por habitante, el tablero le da menos puntos. En este caso, entonces ya tenemos 4 iniciales, más 2 puntos de las pruebas positivas, más 2 puntos de las pocas pruebas que está haciendo. Usted termina con 8 y eso lo coloca probablemente en un color rojo, ¿verdad? Y entonces aquí está cómo el sistema trabaja al final la ponderación de colores. Si usted tiene más de 7.5 a 10 puntos, tiene un rojo. Si usted tiene más de 5 a 7.5, tiene un naranja. Y si tiene más de 2.5 a 5 puntos, tiene un amarillo. Y menos de eso, usted tendría un verde. Pero aquí les pongo entre paréntesis amarillo porque por los primeros 3 a 6 meses probablemente no vamos a usar el color verde, porque eso le da la falsa impresión a un municipio que no está haciendo pruebas, que no tiene casos y que puede retornar a la nueva normalidad completamente, y eso lo que provocaría es un riesgo de infección muy alto. Estos son solo para enseñarles las tablas que nosotros trabajamos. Ustedes pueden ver aquí la población proyectada por el INE, por cada municipio, el total de pruebas hechas, los casos confirmados que se han visto en esos últimos 14 días. De ahí sacamos la tasa por 1,000 habitantes, por 100,000 habitantes, la tasa por pruebas y el porcentaje de positividad. Sacamos un puntaje por municipio y lo colocamos en el semáforo en ese rango que es importante, ¿verdad? Al final lo que se va a publicar es esta tabla que tiene los diferentes indicadores para que cada uno pueda hacer sus propios cálculos, y vamos a publicar un mapa donde uno puede reconocerse en términos de municipios si está rojo, naranjado o amarillo en este caso, ¿verdad? Importantísimo, hoy llegamos por primera vez a tener casi 5,000, o sea, 5,000 pruebas en un día. Esto probablemente va todavía necesitar un poco de tiempo para llegar a más pruebas, y cuando los periodistas siempre insistían, pero ¿por qué no hemos llegado a las 5,000 pruebas? Les decía, es que no se trata de 5,000 pruebas como un número total, sino que es la cantidad de pruebas que necesitamos a nivel nacional. Y eso viene de esta tasa de 0.4 pruebas por 1,000 habitantes por día. Si uno lo multiplica por toda la población de Guatemala, le da esas 5,300 pruebas que necesitamos como un mínimo. Pero en realidad las pruebas no todas están distribuidas de la misma manera. Por ejemplo, el municipio de Guatemala, que lo ven aquí ustedes en un azul muy fuerte, está haciendo ya 0.8 pruebas por 1,000 habitantes por día, o sea, el doble de lo mínimo que se necesita. Y aquellos que están en un azul suave ya sobrepasaron ese límite del 0.4, y el resto de municipios todavía, digamos, no llegan al número de pruebas mínimas. O sea que todavía hay necesidad de llegar a todos estos municipios del país a que ellos puedan hacer más pruebas para que podamos tener esa trazabilidad de la epidemia mucho mejor. Entonces, ¿qué nos toca en las próximas semanas? Es, uno, amplificar y descentralizar el sistema de pruebas diagnósticas. Tenemos que poder llevar
digamos, más capacidad Alta Verapaz, más capacidad Huehuetenango, más capacidad Chicago, Quiché, porque son departamentos que sabemos que están teniendo número de pruebas muy bajas y que necesitamos hacerlo con más ahínco. Vamos a instalar un sistema de rastreadores. Eso va a permitir que cuando aparezca un caso en el hospital o en un centro de salud puedan ir estos rastreadores a ver a los contactos y detectar casos en las comunidades, de manera que sepamos si una epidemia está eh, eh, dándose en un área, en una aldea, en un pueblo. Es muy importante porque estos rastreadores no solo son importantes para este momento de la epidemia, que es la primera ola, sino nos van a ser muy importantes para el resto de cuando vengan las próximas olas y la desescalada que tengamos. Este sistema que se ha creado tiene que acompañarse de una capacitación y un empoderamiento muy grande de los distritos de salud y las municipalidades. Nunca en la historia que yo he estado, con excepción de algunas epidemias anteriores, pero aún en ellas, las municipalidades hoy por hoy han sido llamadas a realmente tomar un rol muy importante en cómo controlar esta epidemia a nivel local, ¿verdad? Mientras el gobierno central puede hacer mucho, realmente es el control local lo que nos va a llevar a este proceso. La importancia de las municipalidades haciendo su trabajo en regular, digamos, que las recomendaciones y las restricciones que sean implantadas en diferente color sean seguidos y no necesariamente tomar actitudes arbitrarias, digamos. El cierre de una localidad o un pueblo no es la manera, digamos, de contener esta epidemia, pero sí lo es el controlar, digamos, en que, por ejemplo, un transporte urbano se porte correctamente en términos del número de gente que puede llevar, o que, digamos, un restaurante o un centro, digamos, abra correctamente y no de una manera desproporcionada. Importante, esta pandemia creo que nos ha dejado muy claro para aquellos que solo decíamos que el seguridad social era un sistema, digamos, que apenas nos daba de salud. Este es el momento de realmente exigirle al sistema que trabaje más a nivel de la atención primaria de salud y no sea solo curativo y de reparación, ¿verdad? Y finalmente, creo que esta epidemia ha traído una oportunidad muy importante para el sector económico local y nacional para pensar en la salud como un andamiaje del desarrollo. Realmente esto nos ha mostrado cómo si un sistema de salud no está preparado, puede poner a todos nuestros sistemas económicos de rodillas y arriesgar mucho de lo que, digamos, empresarios y trabajadores han logrado por muchos años. Entonces lo voy a dejar aquí bueno, abierto a la conversación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos ya algunas preguntas que voy a leer aquí de la sección de preguntas y respuestas. Muchas alrededor del semáforo y especialmente en el tema de las pruebas. Por ejemplo, pues una de las preguntas es, ¿cómo se hace para aumentar el número de pruebas de un municipio? Especialmente, pues hoy ya veíamos que Guatemala finalmente llega a esas 5,000 pruebas y un gran logro para el país. Pero si un municipio como San Pedro Carchá o el propio Cobán quisiera aumentar el número de pruebas, ¿qué pueden hacer los alcaldes, las autoridades locales, los empresarios para apoyar al Ministerio de Salud o a los propios laboratorios que existan en este departamento para poder tener más pruebas? Sí, una pregunta muy clave, ¿verdad? Uno, de hecho, tratar de apoyar a su jefe de área de salud o a su distrito de salud, en el caso de que sea una municipalidad, para que esa persona sepa que puede solicitar, digamos, más pruebas al ministerio. Como decimos, el que no pide no va a recibir, ¿verdad? Y entonces, si ellos no piden y no tienen claridad del número de pruebas que tienen que hacer, entonces tampoco van a pedir adecuadamente. Ahora, obviamente hay una capacidad limitada de todo el sistema de poderles proveer la cantidad de pruebas. Y en esto es donde viene la importancia de trabajar con los alcaldes, porque algunos alcaldes, por ejemplo, apropiadamente para tratar de responder a la necesidad de su población, han comprado ellos mismos a través de su situado constitucional pruebas, digamos, para ser realizadas. El problema es cuando lo hacen de una manera no alineada ni coordinada con el sistema de salud. Entonces, si un alcalde puede contribuir o un empresario quiere donar pruebas para la población, que es otra manera de hacerlo,
Debe hacerlo, pero la idea es, de nuevo, empoderar al sistema de salud local para que las pruebas sean hechas de la manera en que está el ministerio recomendándolo, de manera que no sean utilizadas de una manera incorrecta. Por ejemplo, nos hemos encontrado a veces con alcaldes que quieren ir a hisopar los mercados y después, digamos, ya no reportan los casos o medio los reportan y entonces no se tiene una trazabilidad muy clara de dónde están esas pruebas y qué casos se han dado, ¿verdad? Entonces aquí, clave de nuevo, esa coordinación entre el sistema de salud, la alcaldía y los empresarios en ese proceso. Gracias. Otra de las preguntas tiene que ver con la protección, especialmente el equipo de protección personal para las personas que laboran en el hospital de Cobán. Mucho pues se ha hablado, por supuesto, del equipo que requiere muchos de los prestadores de salud. La pregunta concreta va en la línea de cómo poder aumentar la protección de equipo de protección personal para los prestadores de salud. Y si ustedes han visto que ese ha sido un foco de contagio, el poder tener, digamos, acceso a más equipo de protección personal para los prestadores de salud. Bueno, digamos, las recomendaciones del equipo de protección personal ya están muy claras, ¿no? Las áreas de salud y los hospitales tienen fondos para poder adquirir ese equipo de protección personal y el abastecimiento cada vez es menos problemático, ¿verdad? El Ministerio de Salud a nivel central ha hecho un esfuerzo enorme. Hoy, por ejemplo, la OPS donó una gran cantidad de equipo de protección personal al ministerio. Y a veces, de nuevo, va por el proceso de que los hospitales se organicen y soliciten ese equipo o destinen los fondos correctamente a proveerle a su personal, ¿verdad? Hasta hace poco había una parálisis muy grande de las unidades ejecutoras. En este caso, el hospital de Cobán no deja de ser excepción, donde ellos, digamos, habían apenas ejecutado 3% de su presupuesto, pues, ¿verdad? Para la emergencia de COVID. Entonces, es claro de que es a nivel de esas unidades ejecutoras que tiene que existir esa agilidad para la compra. El ministerio ni la ministra puede estar vigilando a cada una de las unidades ejecutoras en lo que tiene que estar haciendo. Para eso se fue descentralizado el sistema y debe funcionar en el momento correcto. En cuanto al número mínimo de pruebas que se deberían realizar por cada 100,000 habitantes, ¿existe algún estándar que se pueda tomar? Bueno, de nuevo, por eso es que el tablero sirve un poquito de un indicador, ¿no? El mínimo que hemos trazado acá es ese 0.4 pruebas por 1,000 habitantes, no por 100,000, por 1,000 habitantes por día. Entonces, si usted tiene tanta población digamos, si usted tiene 10,000 habitantes en su municipio, pues usted tiene que estar haciendo por lo menos 4 pruebas por día como un mínimo para poder trazar la epidemia. Si usted hace 8 por día, pues perfecto, usted está teniendo un nivel de pruebas mucho más alto del que estamos esperando, pero por lo menos debe tener ese número de 0.4 por 1,000 por día. Muchas gracias. Y una última pregunta, porque no le quiero quitar mucho más tiempo, sé que usted tiene una agenda muy complicada. En cuanto a las estrategias de trabajo con otras organizaciones, con el ICS y otras instituciones del sistema de salud, los propios hospitales privados, laboratorios, ¿qué nos puede comentar al respecto de lo que están haciendo desde la COPRECOVID para coordinar con todo el sistema de salud? Bueno, la COPRECOVID es un ente técnico, ¿verdad? Mucho de lo que ha hecho es ordenar un poquito la casa, ¿verdad? Tratar de hacer esas recomendaciones para digamos, tirar la estrategia nacional, mucho para, digamos, desarrollar estos indicadores que son tan prioritarios para nosotros en el proceso. Obviamente, siempre hay discusión al respecto. Tenemos 3 ejes claves de trabajo. Uno es inteligencia epidemiológica, eso significa no solo la data que el ministerio nos provee, sino que estar analizando constantemente modelos, estar, digamos, analizando tendencias, proveer, digamos, un análisis más detallado de algunos aspectos de la epidemiología que nos permite estar adelantándonos a dónde va la epidemia en los diferentes lugares. 2, tenemos un área importante de investigación aplicada. Esta área lo que hace es tratar de incorporar no solo la evidencia científica que viene del nivel internacional, pero desarrollar nuestra propia evidencia local, ¿verdad?
Por ejemplo, la implementación de las pruebas de antígenos se basó en una de las primeras acciones que la COPRECOVID tomó en términos de hacer un análisis y una validación de las pruebas de antígeno para poder usarlas en el sistema. Hoy por hoy tenemos algunos estudios ya de serología que están todavía no iniciados, pero cerca encaminados en colaboración con Fundesa cabalmente. Tenemos colaboraciones que se están implementando con el Instituto Karolinska de Suecia para otra prueba de antígeno y una prueba de PCR. Tenemos trabajo a nivel, digamos, de algunos sectores que van a abrir más tarde, como los gimnasios y las escuelas, que necesitamos hacer algunos ensayos y estudiar cómo va a comportarse el contagio en esos lugares para estar seguros que podemos tener nuestra propia data del riesgo. Y de ahí tenemos un área que le llamamos de gestión intersectorial, que es básicamente la bisagra de coordinación entre todas las instituciones, tanto a nivel del mismo sector salud, o sea, X ministerio y el sector privado, pero también a nivel de otros actores, ¿verdad? Como el empresariado, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas, que de alguna manera todos tienen que estar involucrados en esta reapertura y en este control de la epidemia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Si quiere dar un mensaje de cierre, lo dejo en el espacio y pues nosotros continuaremos con la fase del marketplace, pero por favor no le quiero quitar más tiempo. Muchas gracias nuevamente y nos tiene siempre a la orden. Muchas gracias y de nuevo, como había expresado antes, yo le tengo un cariño especial a Alta Verapaz por haber pasado ahí mi entrenamiento rural. Fue el aprender de una comunidad muy especial y le tengo un cariño importante a la región, así que espero estarlos visitando pronto. Y de nuevo, recuérdense que desde su plataforma tenemos que ayudar a que la gente use esa mascarilla todo el tiempo y bien, que traten de seguir las reglas de distanciamiento social que hemos recomendado a través del sistema de alertas. Y yo sé que va a tomar un poco de tiempo que todos nos acostumbremos al semáforo y cómo funciona, pero les garantizo que vamos a irlo puliendo y mejorando para que todos podamos continuar en este proceso. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le vamos a molestar con una copia de la presentación que seguramente le va a servir a las personas. Y cuente con la mesa de competitividad en Alta Verapaz, que reúne pues, a diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. Muy buenas tardes, doctor, y estamos en comunicación. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Bien, muchísimas gracias a todos. Vamos a tener ahora un espacio de marketplace para aquellas empresas que quisieran participar. Vamos a dar un espacio para que puedan promover sus productos, sus servicios. Creo que es un buen espacio también para dar a conocer lo que Alta Verapaz tiene. Tenemos muchas empresas de Alta Verapaz y de otros departamentos que nos acompañan hoy. Así es que dejo en el espacio, ya tengo a una persona. Luis Pérez, ahí te puedes conectar tu cámara y tu micrófono si lo deseas. Bienvenido, adelante. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Me gustaría, pues, poder, si puedo, poner compartir la imagen de... Adelante. Gracias. Perdón, no sé si se está compartiendo, pero para todo el mundo, y no quiero quitarles más el tiempo, desde Quetzaltenango quiero compartirles que estamos con este nuevo emprendimiento. Todavía no la vemos, pero ahora sí. Ahora sí, gracias. Son bodegas modulares, se pueden desarmar y armar con una facilidad enorme. Son fabricadas con material de cortinas metálicas enrollables y me pueden localizar a través del Facebook como Proteco Cortinas Metálicas o a mi teléfono al 5067-9776. Cualquier consulta, pues por favor, me pueden localizar por mi teléfono. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Si alguien más quisiera
compartir algún producto, algún servicio, por favor, puede hacerlo en este momento. Si pueden solo pedir la palabra, hay un botón para pedir la palabra en sus controles y con mucho gusto ya les activaría el micrófono y la cámara si lo desean hacer. Bien, si no hubiera ningún otro, agradecerles a todos su presencia y el espacio esta tarde. Gracias por acompañarnos. Pues tuvimos ya 95 personas conectadas. Vamos a estarles enviando copia de la presentación del doctor Asturias y también del video. Recordarles que vamos a estar haciendo las reuniones de la mesa de competitividad en este momento, pues obviamente de forma virtual. Y esperamos pues poderlos verlo pronto en la medida en que se vaya reduciendo esta pandemia en el país. Gracias a todos por su presencia y que tengan todos muy feliz tarde. Hasta pronto.